tema de nulidad absoluta y nulidad relativa en el acto jurídico. Primero vamos a conceptualizar a qué nos referimos con nulidad. En la nulidad, en el acto nulo se van a dar los elementos de existencia, pero de un modo imperfecto, y por este motivo no va a producir efecto legal alguno o los va a producir de manera provisional, dependiendo del tipo de nulidad de la que estamos hablando. Pues estos mismos van a ser destruidos de manera retroactiva una vez que la autoridad judicial declare la nulidad del acto jurídico. Siguiente, por favor. Okay. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo les voy a hablar. Buenas noches. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la nulidad absoluta. Esta la encontramos en el artículo 1923 y 1924 del Código Civil del Estado de Puebla. Bueno, la nulidad absoluta se produce si falta algún elemento de existencia. Si falta cualquiera de ellos, el acto jurídico simplemente no existe, es decir, está investido de nulidad absoluta y por lo tanto no produce ninguna consecuencia de derecho. El artículo 1923 del Código nos dice: la ilicitud en el objeto, en el fin o en el motivo del acto produce la nulidad absoluta de este, salvo que la ley establezca que dicha nulidad sea relativa. Más adelante les vamos a explicar este artículo ya de manera más desglosada. Bueno, casos en los que se produce esta nulidad absoluta. De acuerdo al artículo 1923, primero, y como lo mencioné antes, cuando falte cualquiera de los elementos esenciales o bien de existencia, esos ya los hemos venido estudiando en clases pasadas, pero vamos a puntualizarlo. Primero, consentimiento, el objeto y también la solemnidad. El consentimiento, de acuerdo a la definición de Luis Muñoz, nos dice: es aquella integración de voluntades de las partes complementarias y de diverso contenido y cuyas declaraciones o manifestaciones se indican mutuamente, por lo que una sin la otra carece jurídicamente de valor. Dentro del consentimiento encontramos estas características. Primero, tiene que ser clara, es decir, ambas partes deben de querer lo mismo, tiene que ser expresa, puede ser escrita, verbal o tácita. Serio se refiere a que buscan los efectos a las consecuencias jurídicas de crear y transmitir derechos y obligaciones, y la más importante, una de las más importantes es que este consentimiento se hace con el ánimo de cumplir. Dos, es el objeto, es también un elemento esencial y este cumple una serie de elementos. Primero, tiene que ser posible en la naturaleza. Dos, tiene que estar determinado en su especie. Tres, tiene que estar en el comercio. Para ejemplificar esto, podríamos decir que yo realizo un contrato de compra-venta donde la cosa como objeto de la obligación sea un unicornio. Por lo tanto, el acto jurídico es inexistente porque ese objeto no existe y en la naturaleza y tampoco va a poder llegar a existir. Que no esté en el comercio puede ser la venta de órganos, es algo ilícito. Y tres, tenemos a la solemnidad. Como hemos revisado en las clases, esta solemnidad pues es de manera excepcional. Ahora bien, otros donde se produce esta nulidad absoluta es dentro de los elementos de validez. Aquí es cuando el objeto del acto sea ilícito y también cuando el fin del acto sea ilícito. ¿A qué nos referimos con objeto? El objeto es aquel contenido de la conducta del deudor y responde a la pregunta a qué se obligó el deudor, y qué es el fin o el motivo, es el propósito que le induce a su celebración. Este nos responde a la pregunta ¿por qué se obligó el deudor? Entonces, cuando nos dice que produce nulidad absoluta es cuando ese objeto o ese motivo sean ilícitos, es decir, que vayan en contra de derecho. ¿Cuáles son estas características de la nulidad absoluta? Esta la encontramos en el artículo 1924 y lo primero nos dice que es inconfirmable. Esto quiere decir que aunque pase es inconfirmable, debemos entender que porque más que yo con conductas posteriores a la celebración del acto trate de reiterar o trate de corroborar mi consentimiento, esta reiteración no va a llegar a convalidar o va a llegar a perfeccionar el acto. Por tanto, va a subsistir esa nulidad absoluta. ¿Cuál el código nos menciona que es imprescriptible?
Es decir, significa que aunque pase un año, un mes, esta nulidad no va a llegar a desaparecer con el simple transcurso del tiempo y a solicitud de cualquier persona, no solo los que intervienen en el acto, sino cualquier otra persona, sea un tercero, pero que tenga conocimiento de la celebración de este acto, que sepa que carece de algún elemento, ya sea de existencia o bien que sea ilícito, puede pedir a autoridad competente que declare esta nulidad, la nulidad del acto jurídico. Y también el código nos dice que la sentencia sobre nulidad absoluta es declarativa. Una sentencia declarativa, el efecto primordial consiste en retrotraer hacia el pasado todos los efectos producidos por ese acto jurídico que es inválido. 2 nos dice que si la sentencia declara esa nulidad, todos los efectos que el acto haya producido se van a destruir retroactivamente. Y esta declarativa de nulidad de un acto jurídico se traduce en que la devolución recíproca de las cosas o prestaciones que cada una de las partes hubiera dado, pues no existe una razón jurídica para que subsistan estos efectos. Bueno, una declaración de nulidad se hace a través de un juicio ordinario civil. Muy bien, ahora les voy a hablar de la nulidad relativa. La nulidad relativa permite que el acto produzca sus efectos, pero van a ser provisionalmente. Esta nulidad relativa se da en aquellos elementos de validez del contrato que sí pueden ser subsanables, es decir, que no van a dar lugar a que el contrato como tal deje de surtir sus efectos jurídicos, y sino que con algún acto posterior, pues puede empezar a surtir efectos como la confirmación o bien puede continuar. Siguiente, por favor. Hay 3 casos en los cuales se va a dar la nulidad relativa. El primero es cuando no haya capacidad de los contratantes. Esta puede ser confirmada una vez que cese y de esta manera se va a perfeccionar el contrato. Un ejemplo, para que lo entendamos mejor, es por ejemplo cuando se realiza un contrato de compra-venta, pero el cual el objeto se va a pagar en plazos, pero lo realiza un menor de edad. Desde ahí, entonces, tiene nulidad relativa. Pero supongamos que con el paso del tiempo, este menor cumple los 18 años que se requieren para adquirir la capacidad de ejercicio y entonces decide pues seguir cumpliendo con lo que se había pactado aun cuando era menor, y por lo tanto el acto se va a perfeccionar porque como tal ya cesó pues la incapacidad que tenía. Muy bien. El segundo es cuando haya vicios del consentimiento o de la voluntad. Igual puede ser confirmado una vez que cese y de esta manera se perfecciona. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, si celebramos un contrato de compra-venta, pero pues en el momento en que se celebró, pues yo fui amenazada o me encontraba en un error, entonces se considera pues que dicho contrato tiene nulidad relativa. Pero pues una vez que cese este vicio al que yo estaba sometida y entonces yo confirmo el acto jurídico, pues entonces de esta manera pues se va a perfeccionar dicho contrato. Y por último es cuando falte la formalidad. En nuestro código nos especifica claramente que cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes se declaró de manera indubitable, es decir, que no cabe lugar a dudas y no se trata de un acto revocable, entonces cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en forma prescrita por la ley. Un caso muy común es cuando, por ejemplo, se realiza un contrato de compra-venta de un bien inmueble, pero dicho contrato no está por escrito ni tampoco consta en una escritura pública. Entonces, una vez que alguna de las partes, pues después pueden solicitar que se plasme por escrito, inscribirlo y de esta manera se va a perfeccionar y ya deja de tener nulidad, pero aún así se considera que tiene nulidad relativa. Y por último, las características de la nulidad relativa. Esta puede ser confirmable porque como tal el cumplimiento voluntario por medio del pago, la innovación o cualquier otra manera, pues se tiene por confirmación tácita y pues se extingue la acción de nulidad. Es decir, por ejemplo, si yo celebré un acto jurídico y carecía de algún requisito de validez, con mi conducta, por ejemplo, no sé, seguir dando el pago, cumplir con las obligaciones del contrato, etcétera, en ese momento yo lo estoy confirmando y de esta manera estoy reiterando mi consentimiento y de esta manera se va a perfeccionar dicho contrato.
Otra característica es que la nulidad relativa es prescriptible. Esta como tal es completamente diferente a la absoluta porque en caso de que sea, por ejemplo, por error, dice que esta va a prescribir, por ejemplo, en 2 años, en caso de que el error no fuera conocido por quien lo sufrió. De 60 días, si el error se conoce antes de que transcurra ese plazo de 2 años, pero se van a contar desde que el error como tal fue conocido. Y de 6 meses cuando el acto jurídico pues, fue realizado con violencia y consecuente a partir de que es ese vicio. Y por último, la última característica es que esa solicitud de persona afectada, es decir, a petición de parte. Esta solo puede invocarse por quien sufrió los vicios de la voluntad, consistentes en error, dolo, violencia, por el que resultó perjudicado por la lesión y por el incapaz o su representante legal en su caso, en caso de incapacidad. Y ya sabiendo qué es qué implican los elementos de existencia y de validez de un acto jurídico en el caso de que no se cumplan y ustedes logren identificar qué es lo que van a hacer. Obviamente, el interés de que ustedes definan correctamente sus conceptos es que si ustedes redactan el acto jurídico, el contrato, el convenio, no vayan a incurrir en algún problema de estos, porque si no, pues evidentemente le van a abrir la puerta al contrario y les van a hacer la vida horrible. Pero si a ustedes les hacen valer un contrato, normalmente, jóvenes, la mayoría de juicios están basados en un acto jurídico, en un contrato. Si un trabajador demanda a un patrón en la vía laboral, es porque hubo un contrato de trabajo, ¿verdad? En materia civil, que la compraventa que no me paga es porque hubo un contrato. Esto evidentemente también aplica en materia mercantil. De ahí, repito, la importancia de que reafirmen estos conceptos en cuanto a los actos jurídicos. Aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Sus compañeros les van... La nulidad, si ustedes se dieron cuenta, la nulidad cuando es relativa o cuando es absoluta, no es en casos exclusivos. Hay que analizar cuándo demando nulidad absoluta o cuándo demando nulidad relativa, si es que así me conviene. Hay incluso hasta términos, ahí escuchamos compañeros que cuando hay nulidad relativa hay 2 años para demandar la nulidad de ese acto jurídico. Quiere decir, y pues que ya sabemos que en materia legal todos son términos. Recuerden que en materia legal, en cualquier rama del derecho, en cualquier materia del derecho, hay términos legales que cumplir. ¿Qué es un término legal? El lapso de tiempo que la ley me concede para hacer valer un derecho o ejercitar alguna acción. Si yo dentro de ese lapso de tiempo no ejercito el derecho que la ley me concede, pues simplemente prescribió, perdí el derecho. Tengan mucho cuidado en todas materias, siempre van a encontrar términos. Cuando el juicio se lleva ante un juez, obviamente es un procedimiento judicial. Cuando el juicio se lleva ante una autoridad administrativa, es un procedimiento administrativo, porque no es un juez el que resuelve, es una autoridad administrativa, pero sin embargo, la ley les confiere esa facultad de resolver. Por ejemplo, los asuntos laborales. Hasta ahorita los asuntos laborales los resuelve una autoridad administrativa, no son jueces. Por eso es que una resolución de un asunto laboral se llama laudo, no es sentencia. Sentencia cuando la dicta un juez. Laudo cuando es una autoridad administrativa. Entonces, hay términos en todo, jóvenes, eso también en materia procesal lo deben de saber. Tengan mucho cuidado con sus términos porque
los derechos se pueden perder. Y recuerden, yo esto lo explico muy ampliamente en materia procesal. Hay 3 figuras jurídicas para perder derechos, que son la caducidad, la preclusión y la prescripción. Las 3 figuras jurídicas implican pérdidas de derechos. El efecto de la pérdida de ese derecho es distinta en cada una de estas figuras jurídicas. Pero al final de cuentas implican perder un derecho. Normalmente los derechos se pierden por no hacerlos valer dentro de los términos que la ley concede. Si en materia mercantil me promueven un juicio ejecutivo mercantil, sé que tengo 8 días hábiles para contestar esa demanda. Si es juicio ordinario mercantil, 15 días hábiles para contestar la demanda. Si es juicio oral mercantil, 9 días hábiles para contestar la demanda. Si es un juicio civil, 12 días para contestar la demanda. Si es una sentencia en materia civil, 9 días para interponer el recurso de apelación. Si es un auto en materia civil, 2 días para interponer mi recurso de reclamación. Si es un auto en materia mercantil, 2 días para interponer el recurso de revocación. En fin, el amparo. Me dictó el juez la sentencia y la sentencia no me favoreció en materia de amparo. Tengo 10 días hábiles para interponer mi recurso de revisión. En materia administrativa hay recurso de inconformidad cuando la ley me señala un término para hacer. Todo son términos. Ya una vez que ustedes iniciaron un asunto, hay que estar cuidando ese asunto, hay que darle seguimiento para ver los términos, porque si no me entero, no voy a checar, no checo las listas, las notificaciones, todo va entrelazado en los asuntos, jóvenes. Desde el mismo hecho de que si yo voy a demandar la nulidad de un acto jurídico y esa es relativa, tengo 2 años. Si llego a los 2 años, un mes, ya prescribió mi derecho. Aunque haya nulidad, ya prescribió mi derecho, ya no puedo hacer nada. Y si yo digo, desde hace 2 años con un mes, señor juez, celebró este contrato porque trae este vicio de consentimiento, y eso implica que hay nulidad relativa, el juez va a decir, prescribió tu derecho. Ya no solamente por no haber ejercido el derecho en tiempo y forma, perdí. En materia penal, en todas las ramas del derecho. En materia penal, el fraude, los delitos de querella, ya saben, los delitos de querella son los que se denuncian solamente a petición de la víctima. El fraude, el abuso de confianza, a partir de que se comete el delito, tengo 2 años para promover mi querella ante el fiscal. Pudo haber existido fraude, pero dejé pasar 3 años, ya valió, ya prescribió mi derecho. Aunque haya delito, prescribió mi derecho para hacerlo valer en contra del responsable. En fin, todo esto, incluyendo la nulidad, jóvenes, de un acto jurídico, implica ejercer el derecho que la ley me concede dentro del término legal que la propia ley señala. Tengan mucho cuidado con sus términos. Aquí es en donde yo siempre digo, tienen que ser unos abogados profesionales y también muy responsables en estar checando términos. Todo lo que pasa en un juicio, jóvenes, hablando específicamente de juicios, ya una vez que hay que darle un seguimiento. Que salió una notificación, se publicó por lista y se publicó el miércoles de la semana pasada, es un auto y es un asunto civil. El acuerdo es ilegal, no me conviene, encuentro algún detalle, pero voy hasta el día de hoy, lunes, a checar y me doy cuenta de ese auto. Se publicó en la lista del miércoles pasado. Se me pasaron los 2 días para impugnar ese auto. Se me pasaron mis 2 días para hacer valer el recurso de reclamación. No hay peor situación más penosa y más vergonzosa para un abogado que se le pase un término legal. ¿Qué le explico a mi cliente? Pues su asunto se perdió porque no se va a la apelación, porque no contesté la demanda,
Y si no se lo dicen ustedes, alguien más se lo va a decir cuando vayan a checar ese expediente. Por eso insisto en lo que implica la responsabilidad en esta carrera, jóvenes. ¿No? Ya presenté mi demanda y estoy sentadito muy bonito en mi oficina esperando que me vayan a notificar. Eso no pasa. Hay que ir a tribunales, hay que darle seguimiento, hay que checar listas, hay que las distintas notificaciones. Las notificaciones junto con los requerimientos y los citatorios es lo que conocemos como medios de comunicación procesal. ¿Qué son los medios de comunicación procesal? Los medios por los cuales el juez me está informando de lo que está haciendo. Cuando el juez dicta una resolución, se llaman resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son dos, autos y sentencias. Si es un auto, en materia mercantil, tengo 2 días. Si no me convence, si ilegal, no sé, pueden pasar miles de cosas. No estoy conforme. Tengo 2 días para interponer mi recurso de revocación. ¿Y qué tal si voy al 4.º día a checar mi expediente? Ya caminé, ya precluyó mi derecho. No hice valer el recurso en tiempo y forma. Todo es o tiene que ver con lapsos de tiempo, términos legales. Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a la nulidad, jóvenes? Ya porque quiero entrar a contratos. La información está en la plataforma, las clases están quedando grabadas, las pueden volver a consultar, las pueden volver a checar para sus estudios, su repaso o incluso hasta para sus exámenes. Ahí va quedando la información para que ustedes la puedan checar y en caso de alguna duda o comentario, para eso estoy, para aclararles y para responderles. Bueno, vamos a entrar, jóvenes, a la materia de nuestra clase, a la esencia de nuestra clase, contratos mercantiles. Ya también dije cuándo el contrato es mercantil, cuándo es civil, cuándo intervienen, quiénes intervienen en un contrato mercantil, por lo menos una de las partes debe ser comerciante. ¿Cómo identifico al comerciante? Voy al 3º del Código de Comercio. ¿Cómo identifico el acto que ejecutó para saber si es acto mercantil? Voy al 75 del Código de Comercio para identificar si el asunto, el contrato es mercantil. Bueno, ya decía al principio de la clase que empiezo a explicar ahorita ya contratos mercantiles después de que en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito he explicado que yo la divido en 2 partes, títulos de crédito y operaciones de crédito, porque son contratos de naturaleza mercantil. Bueno, tan es así que el título 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito habla de las operaciones de crédito. Título 2 de las operaciones de crédito, capítulo 1 del reporto, contrato de reporto. Siempre que escuchen ustedes, jóvenes, contratos de crédito, es porque se refieren a dinero. No hay crédito en especie. Todo es dinero. Hablar de crédito es hablar de dinero, ¿verdad? Lo que mueve a una sociedad, lo que mueve el comercio, mueve las economías del mundo, todo es dinero. Todo comerciante echa a andar su negocio para ganar dinero. También existen servicios, como los que prestamos los abogados, es para ganar dinero. Pero son servicios. Una cosa son servicios y otra cosa son actos de comercio. Bueno, el reporto, como Disculpe, primer... abogado. Los servicios no entran. ¿Quién habla? No sé quién me está hablando, jóvenes. Es como ahora eso es complicado. A ver. Ahí hay una manita para... Ya, yo, Vicens. ¿Qué pasó, Vicens? Dentro de los servicios no están contemplados dentro de los actos de comercio. Hay que ir al 75. Sí, puede ser que esté contemplado. Pero un favor, Vicens, 15 minutos antes de terminar la clase, les doy derecho para que hagan las preguntas para que no
me vaya de corrido y no perdamos tiempo, por favor. Disculpa, abogado. Disculpa. 15 minutos me levantan la mano, yo voy a decir, ahora sí, preguntas con todo gusto, me levantan la manita y vamos. Claro que puede estar considerado como actos de comercio, la Sí, prestación disculpa, de algún abogado. servicio. Ok, no hay cuidado. Entonces, el reporto, dice nuestra ley, ya estamos en contratos mercantiles, título segundo de las operaciones de crédito, capítulo primero del reporto. Estamos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículo 259. Dice, en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito. Y se obliga a transferir al reportado otros tantos títulos de la misma especie, en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. El reporto se perfecciona, escuchen bien, por la entrega de los títulos y por su endoso cuando sean nominativos. Bueno, el reporte partes en el contrato de reporto. Reportador y reportado. Partes en el contrato de reporto. Reportador y reportado. Objeto del contrato de reporto. Estamos hablando de operaciones de crédito. Objeto del contrato de reporto, que el reportador adquiere por una suma de dinero que paga la propiedad de títulos de crédito. El reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado, es la otra parte en el contrato, reportador y reportado. Y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda a favor del reportador, que es el premio, los intereses. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario, puede quedar a favor también del reportado, el premio o pago de interés. Y el último párrafo del 259 nos señala cómo se perfecciona el contrato de reporte, su perfeccionamiento. Bueno, vamos a desmenuzar esto, jóvenes, porque estoy seguro que les interesa saber qué es eso del reportador y qué es eso del reportado. Hagan de cuenta, voy a ejemplificar para una comprensión más práctica y más sencilla. Partes en el contrato, reportador y reportado. Objeto del contrato, que el reportador adquiere la propiedad, mediante una suma de dinero, mediante un pago, adquiere la propiedad de títulos de crédito. Estamos hablando de títulos de crédito. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben, cuando estudiaron Derecho Mercantil, ya decía yo, esta ley yo la divido en dos partes, títulos de crédito. Los títulos de crédito, jóvenes, es a lo que se refiere el primer título de esta ley. Y me preocupa y también me ocupa que sepan que los títulos de crédito son varios, porque ojalá no sea el caso, que el maestro que les dio a ustedes Derecho Mercantil les haya explicado que los títulos, hay maestros que solamente explican el pagaré, el cheque y la letra de cambio, porque son los más comunes. La letra de cambio prácticamente está en extinción, ya se ocupa muy poco. Los más comunes el cheque y el pagaré, pero no son los únicos. Cheque, pagaré, letra de cambio, certificado de depósito, bono de prenda. Hay varios documentos que la ley reconoce como títulos de crédito. Y es importante que tengan bien definida este concepto de títulos de crédito, porque recuerden que los títulos de crédito son documentos que traen aparejada ejecución.
¿Qué significa que un documento traiga aparejada ejecución? Que contiene una deuda, jóvenes. Así de fácil. Y esa deuda es cierta, líquida y exigible. Los títulos de crédito junto con otros documentos fundan un juicio ejecutivo mercantil. Si ustedes leen y vayan anotando el artículo 1391 del Código de Comercio, repito, artículo 1391 del Código de Comercio, van a encontrar ahí que dice los juicios ejecutivos mercantiles se fundan en documento que trae aparejada ejecución. ¿Qué significa ese documento que trae aparejada ejecución? Ya decía que contiene una deuda. Y la deuda es cierta, líquida y exigible. Y los enumera, son 9 fracciones. La quinta de ese artículo está derogada. La fracción cuarta de ese artículo se refiere a los títulos de crédito. Dice que los títulos de crédito más los demás documentos señalados en este artículo son los que fundan un juicio ejecutivo mercantil. Pero ahora, ¿cómo diferencia un título de crédito de los demás documentos a que se refiere el 1391? Bueno, me voy a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Yo espero que los maestros que les enseñaron Derecho Mercantil les hayan enseñado no solo el cheque, el pagar y la letra de cambio. Sí son los más comunes, pero también existe el certificado de depósito, el bono de prenda, el certificado de aportación. Hay, si no mal recuerdo, 15, 17 títulos de crédito. Bueno, ¿por qué quise puntualizar en ese sentido? Porque el contrato de reporto tiene por objeto adquirir títulos de crédito. ¿Quién adquiere los títulos de crédito? El reportador. Le paga una cantidad de dinero, una suma al reportado, y el reportado le transmite la propiedad de esos títulos de crédito. El reportado, sabemos que por ser títulos de crédito, jóvenes, sabemos que los títulos de crédito no se compran ni se venden. Transmitir la propiedad de un título de crédito se hace a través del endoso en propiedad. Recuerden que los endosos, hablando de títulos de crédito, son 3. Endoso en garantía, endoso en procuración y endoso en propiedad. El endoso, como figura jurídica para los títulos de crédito, implica la característica que tienen los títulos de crédito de circular, la circulación de los títulos de crédito. ¿Qué es circular? ¿Qué es la circulación de un título de crédito? Ejemplo, Samantha Rosas, yo le debo a Samantha un pagaré. Suscribí un pagaré. Hasta eso hay que conocer, jóvenes, por favor, la técnica o terminología jurídica para hablar con propiedad jurídica cuando nos referimos a los títulos de crédito. Cuando una persona firma un título de crédito aceptando la deuda, se llama suscriptor. Deudor, la palabra correcta es suscriptor. Cuando una persona libra un cheque para pagar, se llama librador. ¿Quién es el librado? El banco. Cuando una persona firma o acepta una letra de cambio, se llama girador. Gira la letra de cambio. Son los términos correctos que ustedes deben manejar en sus conceptos jurídicos cuando se refieren a una persona que firma un pagaré, se llama suscriptor. Si firmó y libró un cheque, se llama librador. Si firmó o aceptó una letra de cambio, se llama girador. Bueno, en el contrato de reporto, el reportador, a través de un pago de una suma, adquiere la propiedad de títulos de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, pero que sea título de crédito. El reportado transmite la propiedad de esos títulos de crédito al reportador mediante el endoso en propiedad. Porque no le vende los títulos, se los endosa. El endoso, repito, en sus 3 modalidades, en procuración, en garantía o en propiedad,
sirve el endoso para darle los títulos de crédito esa característica de que circulen. Decía, yo le debo a Samantha Rosas un pagaré por X cantidad de dinero. Ella es la beneficiaria de la titular. Yo soy el suscriptor o deudor. Samantha le puede endosar en propiedad ese documento a Valeria Juárez. Y Valeria Juárez le endosa en propiedad ese documento a Isis Martínez. E Isis Martínez le endosa en propiedad ese documento a Jesús Coyot. Le están dando circulación al pagaré. Le están dando circulación a ese título de crédito a través del endoso. Lo mismo ocurre cuando es en procuración. El efecto del endoso en garantía es otro. Se está firmando ese documento para dárselo al acreedor en garantía de una obligación de pago. Por eso es endoso en garantía. Garantiza la obligación de pago. Bueno, retomo. En el contrato de reporto, entonces, el reportador es el que adquiere la propiedad, ¿verdad? A través de un pago, una suma de dinero, de títulos de crédito. Aquí exclusivamente el contrato de reporto tiene que ver con títulos de crédito. Exclusivamente. Este contrato no puede ver o no tiene que ver con ningún otro tipo de documento. Exclusivamente títulos de crédito. Por eso reitero, jóvenes, los voy a estar correteando porque voy a estar preguntando cuáles son los títulos de crédito que conocen que la ley explica. El maestro que les dio derecho mercantil se los tuvo que haber explicado. Y aquí, si no tienen salvación o escapatoria, voy a preguntar qué es el certificado de depósito, qué es el bono de prenda, porque son títulos de crédito, cuál es el efecto jurídico de ese documento. ¿Y por qué, jóvenes? Todo título de crédito es un documento que trae aparejada ejecución. ¿Qué es esto? Contiene una deuda. La deuda es cierta, existe, líquida, determinada en cuanto a cantidad y exigible. Exigible, ¿por qué? Porque le voy a exigir al deudor que me la pague en la fecha de vencimiento de ese documento. Evidentemente, yo no puedo exigir al deudor que me pague antes de que el documento haya vencido. Ni directa o personalmente, y menos ante un juez. El deudor no está obligado a pagar antes del vencimiento del documento. Si es un título de crédito y no me paga el vencimiento en la fecha de vencimiento, a partir del día siguiente, entonces sí lo puedo demandar. Y tendré que optar por la vía ejecutiva mercantil. Ahora, ojo, hay juicio ejecutivo mercantil y juicio oral ejecutivo mercantil. Ya hay oralidad en los juicios mercantiles, juicio oral mercantil, juicio oral ejecutivo mercantil, juicio oral ordinario mercantil. Pero bueno, también puede ser por escrito, la ley no lo prohíbe. Pero un título de crédito junto con otros documentos, les repito, el 1391 prevé en sus 9 fracciones, la quinta está derogada, es decir, hay 8 fracciones que dice qué documentos son los que fundan un juicio ejecutivo mercantil. ¿Alguien tiene su código de comercio a la mano? Yo creo que sí, ¿verdad? Samantha, ¿lo tienes a la mano? Ubica, por favor, o alguien más que Sí, me... maestro. A ver, ¿encontraste el 1391, Samantha? Del Código de Comercio. Sí. ¿Sí? ¿Nos los puedes Sí. leer, por favor? Ah, no, perdón. No, perdón. Ya estás checando otra legislación, Samantha, que no es como... No, me equivoqué de artículo. Si quiere, yo lo leo. Erika, ¿ya lo encontraste? Sí, abogado. ¿Nos hace favor de leerlo, por favor, Erika Ortiz? Sí. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga pareja de ejecución. Trae una pareja de ejecución, fracción primera. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348.
Fracción segunda. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos en los que conste alguna obligación exigible y líquida. Fracción tercera. La confesión judicial del deudor según el artículo 1288. Fracción cuarta. Los títulos de crédito. Fracción quinta se deroga. Fracción sexta. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia. Fracción séptima. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. Fracción octava. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan. Y fracción novena, los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. Correcto, gracias, Erika. Pues ahí tienen la fracción cuarta. Todos los demás documentos también fundan un juicio ejecutivo mercantil, a excepción de la fracción que habla de las facturas o cualquier otro documento o contrato mercantil, dice que fundan un juicio ejecutivo mercantil siempre y cuando hay la ley condiciona, siempre y cuando sean reconocidos ante el juez. Una factura, un contrarrecibo, una nota de remisión, no fundan el juicio ejecutivo mercantil en forma directa. Solamente lo van a fundar cuando esos documentos el deudor los reconozca ante la presencia del juez. Cuando haya adeudos fundados en facturas, antes de iniciar el juicio mercantil, tengo que iniciar medios preparatorios para pedirle al juez que cite al deudor y reconozca la deuda de la factura, del contrarrecibo, de la nota de remisión o cualquier otro acto o contrato mercantil que contenga una deuda, para que lo reconozca. Una vez que está reconocido ese documento ante la presencia judicial, entonces sí puede iniciar el juicio ejecutivo mercantil. Es decir, esos documentos necesitan reconocimiento por parte del deudor ante la presencia del juez. En forma directa no puedo demandar el juicio ejecutivo. Ahí hay una condicionante en ese tipo de documentos. Bueno, la fracción cuarta habla de títulos de crédito. Los que están previstos en nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los que tienen por objeto el contrato de reporto. Puros títulos de crédito son el objeto del contrato de reporto. El reportador adquiere mediante el pago, mediante una suma de dinero, la propiedad de títulos de crédito. Esos títulos de crédito, para que el reportador adquiera la propiedad, hay que endosárselos en propiedad. Y luego el fin del contrato dice, quien se obliga a devolver prácticamente al reportado, que es la otra parte del contrato, quien se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio siempre se va a referir a los intereses. Bueno, me van a decir, ¿y esto cómo aplica y cómo opera? Bueno, pues para eso estoy, jóvenes, para explicarles. Voy a ejemplificar. Creo que siempre en contratos puedo citar ejemplos de experiencias profesionales que sirvan para que se comprenda mejor el concepto. No experiencias o no cuestiones personales, jóvenes, porque las cuestiones personales son otra cosa. Porque una vez me acusaron, es que se la pasa platicando de cosas personales. Pues si no estoy tonto, platico de experiencias profesionales que son otra cosa totalmente distinta y lo hago con la intención de que los conceptos queden mejor comprendidos, no por presunción ni mucho menos, al contrario, son experiencias que creo que les pueden servir para que sus conceptos queden perfectamente definidos. Bueno, a ver,
Ejemplo, el reportador puede ser cualquier persona física o moral que me compre, que adquiera de mí títulos de crédito. No que me compre, ojo, porque repito, no se compran los títulos. Se transmite la propiedad de los títulos a través del endoso. No es compraventa de títulos de crédito. Los títulos de crédito no se venden ni se compran. Su circulación se hace a través de la figura jurídica del endoso. Bueno, voy a ejemplificar a ver si se comprende y si no me dicen jóvenes, por favor. Hagan de cuenta que ¿a quién tomo de ejemplo? Ricardo Ortiz Castillo. Ricardo Ortiz trabaja en Bancomer. Sé que hay ahí lana, ¿verdad? Pues es un banco. Y resulta que le digo, Ricardo, ¿sabes qué? Necesito dinero, porque este contrato, la doctrina lo señala como un contrato de liquidez, de urgencia de dinero. Tiene que ver con la liquidez inmediata, con tener dinero, con tener financiamiento rápido. Por eso es que los plazos, el término de este tipo de contratos son muy cortos. Bueno, hagan de cuenta que Ricardo trabaja en Bancomer. Él es el reportador, él me puede dar dinero por unos títulos de crédito. Y yo, reportado, cada uno de ustedes, 40 que ya son en el grupo, más o menos, cada uno de ustedes me debe un pagaré. Ejemplo, es título de crédito. Cada uno de ustedes me debe un pagaré, cada uno de ustedes me debe 100,000 pesos por ese pagaré. Pero resulta que el pagaré que me debe cada uno de ustedes tiene como fecha de vencimiento, si tenemos un ejemplo, el último día de septiembre de este año. Quiere decir que yo no les puedo cobrar. Y ustedes no están obligados a pagarme porque pues, el documento todavía no vence. Todo documento es exigible a partir de la fecha de vencimiento. Es obvio, sentido común. Yo no puedo cobrarle a uno de ustedes si ese documento todavía no vence. Ni siquiera los puedo demandar. Todavía no vence. El exigir el cumplimiento de la obligación va a depender de la fecha de vencimiento de la misma. Si el pagaré trae como fecha de vencimiento, o señalamos el último día de septiembre del 2021, ese día yo presento ante ustedes ese título para que me lo paguen. No me lo pagan a partir del día siguiente, si ya me los puedo ejecutar en juicio. Ya puedo demandar el pago de ese documento en juicio, no antes. Ok. Ricardo Ortiz trabaja en Bancomer, es ejecutivo de la empresa, del banco. Yo tengo 40 pagarés de ustedes y voy a ver a Ricardo al banco y le digo, Ricardo, estás aquí en una institución de crédito, aquí hay lana, me urge dinero, necesito liquidez. Fíjate que tengo 40 pagarés de mis 40 alumnos. Me deben esta lana, pero no les puedo exigir el pago porque los documentos todavía no vencen. Entonces necesito que me financies. Necesito y me urge dinero. ¿Qué va a hacer Ricardo como ejecutivo de Bancomer? A ver, échame tus documentos. Voy a revisar si son reales. Porque no porque yo vaya a pedir financiamiento, liquidez. Por esos 40 pagarés el banco me va a decir, sí, pues aquí está la lana que importan. ¿Cuánto te deben tus deudores? Son 40 pagarés de a 100,000 pesos, son 4 millones de pesos. Aquí está la lana. No, claro que no, porque los bancos o cualquier otro acreedor con sentido común va a decir, a ver, necesito revisar que existan los 40 alumnos que te deben. Necesito revisar que ellos me digan, sí, le debo a Héctor Picasso, para que yo sepa como reportador
que existe la deuda, que existen los pagarés y que existen los deudores, que sea real. En caso de que el reportador confirme que esa información es real, igual y me suelte el dinero, importe de los 40 pagarés, siempre con un premio. Es decir, se va a quedar con un porcentaje de interés. Si son 4 millones, a lo mejor me dice, te doy 3.900.000, me quedo con 100,000, pero me sigues debiendo los 4 millones. Ya se quedó con el interés, con el premio. ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente a que en caso de proceder el reporto y el reportador adquiera la propiedad de los títulos de crédito que yo les llevé, que son títulos de crédito que ustedes me deben? ¿Qué va a pasar o cuál es la consecuencia del reporto? Obvio que ahora ustedes ya no me van a pagar a mí, le van a tener que ir a pagar al reportador. Y es dueño de los títulos de crédito. ¿Qué va a hacer el reportador al vencimiento? Los va a ir a buscar. A ver, Alma Medina, Jesús Coyor y Alfredo Vargas, ahora ya no le deben a Héctor Picasso, ahora me deben a mí. Y la primera reacción de la gente es, ¿yo por qué te voy a pagar a ti si yo le debo a Héctor Picasso? Bueno, el reportador va a tener que justificar que se firmó el contrato de reporto y que ahora él es el dueño de los títulos de crédito. Es decir, los títulos de crédito que ustedes me debían a mí, ahora ya se los deben al reportador. Él me dio dinero, me financió, me sacó del problema de liquidez. Claro, ahora es titular es dueño de los títulos de crédito. Ahora tiene todo el derecho de exigirle a ustedes como deudores que le paguen a él. Me debían a mí, ahora ya no me pagan a mí, ahora le pagan al reportador. Bueno, si todos ustedes le pagan al reportador, bueno, se cumplió, ¿verdad?, el contrato. Yo ya no le pago nada al reportador. ¿Por qué? Porque ya recuperó la lana que me dio a mí a través de los pagos que ustedes le hicieron a él. Aquí hay una especie, pues, o no especie, una triangulación de obligaciones. Ustedes 40 alumnos me debían un pagaré cada uno, no se han vencido, necesito dinero, voy con el reportador, necesito liquidez, me urge dinero, hay 40 pagarés que me deben mis 40 alumnos, ellos investigan, determinan la viabilidad, la existencia real de la deuda, me suelta a mí el dinero, obviamente con su premio, con sus intereses. Él pasa a ser titular de los títulos de crédito, pasa a ser dueño y con todo el derecho del mundo ahora el reportador les va a ir a cobrar a ustedes. Si todos pagaron, pues ahí se terminó el reporto. El reportador recuperó la lana que me dio a mí con el pago que ustedes le hicieron. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Se comprende? Qué bueno, gracias jóvenes, porque sí, la idea es que les quede bien definido el concepto. Es un contrato poco común, pero es un contrato, muchas veces llega la gente, oiga, no sé si han escuchado ustedes que hay gente que dice, vendo pagarés, pero los pagarés no se venden. Se endosa la propiedad, bueno, igual, si esos pagarés son ciertos, son reales, porque imagínense, es un contrato en el que hay gente especial y mañosa que puede inventar pagarés y llegar con el reportador y decir, pues fíjate que me deben 100 pagarés. Necesito que financiamiento, liquidez. Por eso decía hace un momento, ni modo que el reportador me diga, pues sí, te deben 100 pagarés. ¿Cuánto suman tus pagarés? Tal cantidad. Ten, aquí está la lana, yo me encargo de cobrarles a tus deudores. Claro que no. Es, sobre todo en bancos jóvenes, todo lo que implica crédito está sujeto a una investigación muy fuerte por parte. Tienen áreas especiales de investigadores, ejecutivos, Contraloría, Comité de Crédito, para determinar si una persona es sujeta de crédito o no. Es cuando dicen, ok, calificaste, sí te prestamos la lana. Quiere decir que ya les investigaron todo, cuánto gastan, desde cuánto gastan de gasolina, de comidas, cuánto gastan de
actos recreativos, si van al teatro, si van al cine, si van a bailar, cuánto gastan en tintorería. Eso es lo que hacen las instituciones de crédito, pues para, dicen, ganas tanto, te gastas tanto, sí eres sujeto de crédito, porque saben que hay una parte con la que van a poder pagar. Por eso es que cuando un banco, joven, es una institución de crédito, otorga un crédito y la gente no paga, no pueden decir que están defraudados. ¿Cómo se va a defraudar un banco si el estudio para darle crédito a una persona pasó por varios filtros? Su ejecutivo, su contraloría, su comité de crédito, y que el banco diga, pues el deudor me engañó, pues eso. Es hasta insulso que el banco se diga engañado, porque llega a ocurrir que mucha gente no paga. Bueno, se equivocó el banco, pues no le pagan. No se perfeccionó la garantía correctamente, pues no le pagan. La garantía no existe, pues no pagan. Y el banco no puede decir, pues me vinieron a engañar. No, jóvenes. A un banco no se llegan por precisamente todos los filtros que pasan la información de la gente que solicita crédito. Y ya saben que el crédito es una actividad indispensable en una sociedad. El banco les presta la lana, por cierto, lana que no es de los banqueros, eso lo voy a explicar después, en el contrato que sigue, y el banco capta dinero, es lo que le llaman operación pública de banca y crédito, captar y colocar, capta ese dinero que no es de los banqueros, van y se lo prestan. Es decir, los banqueros siempre se han hecho ricos con dinero que no es de ellos. Ellos manejan el dinero de la gente y se lo prestan a otra gente. Por eso es que yo creo que si ustedes analizan la propaganda comercial muchas veces, a ver, invierte en Banorte, invierte en Bancomer, lo que es la banca comercial. Así no opera la banca de desarrollo, eso lo voy a explicar con mayor detalle. Entonces, captan los banqueros dinero de un grupo de gente, ¿no? Y ese dinero de esa gente van y se lo prestan a otra gente, aquella gente que requiere crédito para su coche, para su empresa, para su casa, para su maquinaria. Y esto no es otra cosa más que obvio deducir que los banqueros hacen negocio con dinero de la gente. Si ustedes ahorran, invierten, ese dinero de ustedes que ahorran, invierten, van y se lo prestan a otra gente. Ellos manejan la lana que no es suya y con esa lana que no es suya hacen negocio. Y con eso se han enriquecido toda la vida. Yo siempre he dicho, ustedes van a empezar un negocio el que quieran. Un puesto de tacos. ¿Le van a invertir o no? A fuerza. Qué bueno, y si no, perdieron su inversión. Así es el comercio. Los banqueros no pierden porque ellos trabajan con gente, con dinero de la gente. No es dinero de su bolsillo. No es dinero de los banqueros. En el contrato que sigue voy a explicar qué es lo que pasa con toda esta situación, hablando desde el punto de vista mercantil y cómo opera la banca en México. Y dicho sea de paso, con todo mis jóvenes, me tocó estar profesionalmente allá adentro y ver todo lo que hacen los banqueros. Son buenos trabajos, sí, pero son más malas experiencias que buenas. Sí se aprende, pero es complicado. En fin, entonces resulta que el reportador, que es Ricardo Ortiz, le llevo los pagarés que ustedes me deben, títulos de crédito, y le digo, mira, tienes estos 40 pagarés, me los deben mis alumnos, todavía no vence los pagarés, no se los puedo exigir, necesito que me financies, necesito liquidez. Él investiga y dice, ok, te suelto la lana, te descuento mi premio, échale los pagarés, endósamelos, mediante el contrato. Tiene que haber un contrato porque esa es la forma. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 260 dice, el reporto debe constar por escrito, forma.
Ahí ya nos dice la ley que el contrato debe constar solamente por escrito. Esa es la forma del contrato de reporte. No requiere que se protocolice en escritura, pues solamente requiere forma, por escrito. Ahí ya se cumplió la forma del contrato. ¿Cómo se perfecciona? Con la entrega de los documentos a través del endoso. Dice el tercer párrafo del 259. El último párrafo. El reporto se perfecciona por la entrega de los títulos y por su endoso cuando sean nominativos. Obvio, ahí se perfeccionó el reporte. Cuando yo entregué los títulos de crédito al reportador con el endoso correspondiente, endoso en propiedad. No endoso en procuración y menos endoso en garantía. Debe ser endoso en propiedad porque le estoy transmitiendo la propiedad de esos títulos de crédito al reportador. Él les va a cobrar a ustedes lo que ustedes me debían a mí. Este es su negocio del reportador. Les va a cobrar y los intereses que ustedes me debían ahora, él les va a cobrar a ustedes los intereses pactados en los documentos. Hasta ahí podríamos decir que el contrato va bien. Pero ahora, ¿qué pasa si ustedes son más o menos 40? ¿Qué pasa si ustedes de los 40 solamente le pagan al reportador 20? Y 20 de ustedes no le quieren pagar al reportador. Ahí vienen de retache los documentos. Por eso dice que el reportador se obliga a transferir al reportado los documentos de la misma especie contra el reembolso, obviamente, del dinero que me dio a mí. ¿Qué me va a decir el reportador? A ver, de los 40 que me diste, Picasso, solamente me pagaron 20. Ahora te transmito, a través también del endoso en propiedad, los 20 que no me pagaron, me devuelves mi lana. De esos, yo te di lana de 40, solamente me pagaron 20, 20 no me han pagado, ahora me reembolsas la lana que te di por esos otros 20 que no me quieren pagar, y ahora tú cóbrales. Es decir, el reportador no pierde. La bronca es, o el problema es, que los deudores que eran míos, ustedes que eran mis deudores a través de un título de crédito, cuando yo le transferí la propiedad de los mismos a través del reporto al reportador, él les va a ir a cobrar el dinero que me prestó a mí, pues va a recuperar su lana. Pero si 20 pagan y 20 no pagan, de los 20 que no pagaron, me va a devolver. Por eso dice, quien se obliga a transferir al reportado los documentos de la misma especie con el reembolso. ¿Qué me va a decir el reportador? De los 40 que me enviaste, Héctor, 20 me pagaron, 20 no. Ah, van de retache para ti los 20 que no pagaron. Pero el reportador va a decir, me tienes que reembolsar la lana que yo te di también por esos 20 que no me pagaron. Entonces, yo reportado, le tengo que devolver la lana de 20 de ustedes que no pagaron. Ya estoy metido en un problema. ¿Qué tal si ya me la gasté? ¿Qué le voy a decir al reportador? Pero la ley me obliga. Entonces, cuando todos pagan, pues obvio, no hay problema. Se cumplió el efecto del reporto, pero cuando no pagan, pues el reportador igual me devuelve los mismos documentos a través de la misma mecánica, endoso en propiedad, pero yo le tengo que reembolsar el dinero que yo recibí por esos otros 20 documentos, 20 deudores que no han querido pagar. Y ahora regresan, digamos, esos títulos de crédito a mis manos. Y ahora, si ya vencieron y no pagaron, pues ahora me los voy a tener que ejecutar para demandarlos, recuperar ese dinero e írselo a pagar al reportado, porque yo le tengo que reembolsar. Es decir, hay una triangulación en el pago de la deuda. Hay otro contrato que más o menos aplica en forma parecida, lo vamos a ver más adelante.
Pero en el reporto aplica exclusivamente para títulos de crédito. Partes del contrato, reportador y reportado. Objeto del contrato, que el reportador adquiere la propiedad mediante una suma de dinero pago de títulos de crédito. ¿Cómo adquiere la propiedad? Cuando yo reportado se los entrego endosados en propiedad y se los voy a entregar cuando el reportador me dijo, ok, ya chequé que los que te deben es cierto, échame los pagas, yo les voy a cobrar lo que te voy a prestar a ti. Y ya las consecuencias del reporte en cuanto a que los deudores le paguen al reportador, todos ya no hubo problema, pero si pagan pocos, o si aunque sea uno el título de crédito que yo le endosé al reportador, puede ser uno, la ley no dice que tengan que ser varios, puede ser uno. Y entonces, si el deudor no le paga al reportado, me va a devolver ese pagaré otra vez o título de crédito. Me lo va a devolver endosado en propiedad. Le tengo yo que reembolsar lo que me dio por ese título de crédito y ahora yo tengo, es decir, la deuda regresa a mis manos, el documento regresa a mis manos para que yo ahora a alguno de ustedes que me debía ese título de crédito, ahora lo tenga que demandar.